hermanas, ¿cómo están? Les habla Nancy Herrera de Dogliani y bueno, les voy a compartir una pequeña porción de la palabra de Dios que está en el libro de Marcos, en uno de los evangelios, del capítulo 4. Vamos a arrancar en el versículo 35 y vamos a leer hasta el 41, en donde Jesús calma la tempestad. Dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a Jesús, como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? En esta parte de la palabra de Dios vemos el actuar de Jesús, ¿no es cierto?, ante el viento, ante la tempestad, ante las olas del mar. Y estando allí sanando y teniendo su ministerio al Señor Jesús, les propone a sus discípulos pasarse al otro lado, para lo cual tenían que cruzar el mar. Y lo que podemos ver, que estando en la barca, comienza a levantar un fuerte viento que dice que levantaba las olas del mar que hacían que el agua cayera sobre la barca, o sea que podían inundarse. Corría riesgo la barca. Imaginemos que esas barcas no eran lo mismos que son ahora. Entonces eran sacudidas mucho más por el viento, por las olas. Y ni bien tenía discípulos que eran expertos pescadores, que ya conocían esas aguas, se asustaron ante ese fuerte viento. Y de repente, mientras ellos estaban en medio del susto, del abatimiento, de que tal vez corrían riesgo sus vidas, ven que el Señor Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás de la barca. Allí estaba el Señor, descansando. El pánico les había ganado, lo que hace que lo despierten al Señor Jesús, que le diga: Señor Jesús, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y el Señor Jesús se levanta, calma la tempestad, hace callar el viento, bonanza. Pero no solo se hace grande bonanza, sino que el Señor les dice: ¿por qué dudaron? Hombres de poca fe, les dijo. Esas fueron sus palabras hacia sus discípulos, que ni bien eran expertos en esa situación de pánico, comenzaron a tener miedo y se asustaron. Y entonces ahí llamaron al maestro y le recriminaron: pero no tienes cuidado de nosotros, que vamos a perecer. No tienes cuidado de nosotros, que perecemos. Ellos tal vez pensaban que iban a morir y que el Señor Jesús estaba distraído o no se daba cuenta. Y bueno, y así también nosotros podemos pasar por las tempestades de nuestras vidas, por diferentes situaciones que Dios nos permita pasar. Y podemos también dudar en medio de la tempestad y decirle al Señor: Señor, ¿no te das cuenta que la estoy pasando mal? ¿No te das cuenta que estoy asustada? ¿No te das cuenta que estoy desanimada? ¿No te das cuenta que me duele? ¿No? Y recriminarle al Señor y reprocharle y decirle: ¿no tienes cuidado de mí?
Y el Señor también nos puede estar diciendo, mujer de poca fe, ¿sí? ¿Dónde está depositada nuestra fe? Así podemos pasar por la tempestad en nuestra vida. Cualquiera sea nuestra dificultad en la vida que Dios nos permita, tenemos dos opciones: preocuparnos y suponer que Dios no le importa, que a Dios no le importa, o la segunda opción, resistir el miedo y poner toda nuestra confianza en Él. Por eso cuando tengamos miedo, cuando nos gane la ansiedad, la preocupación, el pánico, ¿por qué no? Antes debemos poner nuestra mirada en Dios, reconocer nuestra necesidad de Dios, ante Dios, reconocer que estamos así como estamos y volver a confiar en Él, que Él cuidará de nuestras vidas. Y no subestimar a nuestro Señor, no subestimarle. Muchas veces pasamos por muchos años junto al Señor, pero siempre subestimándole. Decir que hay cosas que se le pasan, pero no es así. No seamos como los discípulos que dudaron, sino que conozcamos bien a nuestro Señor y nos aferremos a Él, y que no nos olvidemos todo lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas y de la cantidad de tempestades Él ya nos libró y nos ayudó a estar firmes, confiadas en Él. Y en el versículo 41 dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es esto? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Todo está a los pies de nuestro Señor Jesús. Todo, absolutamente todo. Así que debemos aprender a conocerle cada día más, ¿sí? Para que cuando estemos en medio de esas tempestades, nuestra fe siga firme y nuestra confianza en nuestro Dios y Salvador permanezca, ¿sí? Que no haya viento ni nada que nos pueda hacer dudar de nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, hermanas, les mando un fuerte abrazo y bueno, que les sea de bendición esta pequeña porción de la palabra de Dios.